Lo que está pasando hoy día en la Araucanía es un fracaso del diálogo. En definitiva, ningún gobierno ha tenido la capacidad de dialogar con los actores comprometidos, a pesar de que hemos insistido entre ellos de dialogar sobre temas fundamentales. Por otro lado, eso es un fracaso al Estado de Derecho en la Araucanía, lo que da cuenta que entonces cualquier autoridad tiene que tomar de manera seria, porque hay una conciencia muy grande desde el movimiento mapuche sobre los derechos vulnerados post-pacificación de la Araucanía hasta el día de hoy. Ese es un tema fundamental. No basta con medida política pública, con que que se va a mejorar la ruta de la Araucanía o que van a instalar más establecimientos educacionales. Sí, eso lo hace cualquier gobierno. ¿La consulta indígena le da algún valor? Por ejemplo, la consulta últimamente se ha convertido prácticamente en una encuesta, lo que debilita la otra norma, además lo que dice Fernando de la ley indígena, entra en vigencia el convenio 169. El hecho de reglamentar la consulta y la consulta en una relación de domesticación, de colonialismo permanente, prácticamente se convierte en una encuesta para legitimar la decisión que se quiere hacer desde el centralismo. Y eso prácticamente ha hecho que sea poco eficaz, poco útil una norma de derecho internacional. Entonces, Chile ha buscado manera cada vez no de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, sino de diluirlo, limitarlo y restringirlo. Esa ha sido la característica permanente de su conducta de relación con las comunidades mapuche. Para el pueblo mapuche, ¿qué significa la detención de Héctor Yaitul? Yo creo que un dirigente histórico, al igual que algunos que está aquí presente, aquí Ocano, que este Santo Millán, son dirigentes importantes en la historia del pueblo mapuche y del movimiento. Ellos son, de alguna manera, con otros y otras también dirigentes, las que han sido un poco las caras públicas, pero también el papel de la acción y la fuerza en un movimiento mapuche que ha estado hasta los 90 en un proceso de racismo y de colonización. ¿Pero lo ves como un hecho simbólico de lo que está ocurriendo? Por supuesto. ¿Como un hecho político? Es un hecho político. Me parece que es una persecución política lo que hoy día estamos viendo. Porque no hay pruebas suficientes para poder encauzar al mundo mapuche. WhatsApp, conversaciones públicas. Gran parte de los dirigentes mapuches que están hoy día detenidos son públicos. Ni siquiera son... no creo que haya sido un gran trabajo de inteligencia poder saber qué es lo que estaban diciendo cuando Yaitul el último tiempo ha estado en todos los foros que lo han invitado a hablar del tema mapuche. Por lo tanto, me parece que hoy día estamos ante una persecución política muy abierta hacia el movimiento mapuche. Se presenta como un trabajo de inteligencia cuando todas las personas que fueron detenidas tienen un domicilio claro, trabajan públicamente, sus opiniones son conocidas, interactúan con los dirigentes, y lo que da cuenta es que ¿dónde está el trabajo de inteligencia? ¿Cuánto sería de inteligencia si hubieran encontrado a estas personas en otra situación? Ellos estaban en su casa, ellos estaban haciendo lo que hace cualquier persona normal. Paralelamente, cuando dicen que existe una asociación ilícita, varios de ellos ni se conocen. Por ejemplo, los hermanos Huenchuyán nunca han conversado con Héctor Yaitul, sin embargo lo presentan como su jefe superior. Y eso no es así, porque yo conozco a los dos hermanos, a Jaime y a Rodrigo Huenchuyán, con quien comúnmente me encuentro a hablar con ellos. Y ellos hace la semana pasada... ¿Cómo entonces a qué lo atribuye esta detención? Es en lo que se desconoce y que por unos WhatsApp se habrían, supuestamente sería la razón en donde habrían el vínculo entre uno y otro. Por eso la defensa ha dicho muy claramente, la defensa penal, que no existen elementos suficientes que acredite una privación de su libertad, en primer lugar, y en segundo lugar, que no existe relación en los hechos, en los vínculos penalmente. Por lo tanto, esto va a ser más que nada un juego comunicacional, porque ¿cómo se entiende llevar a Héctor Yaitul en helicóptero con un gran despliegue de carabineros desde su domicilio donde él estaba con la suegra? Con la suegra, entonces, ¿no? Es una cosa absurda. Y presentarlo como algo espectacular. O sea, es una cosa que Héctor andaba caminando en la calle, entonces, en donde no hay resistencia, no hay de ningún tipo. Entonces, esto verdaderamente es un acto propagandístico para hacer creer de que en la Araucanía hay actos de terrorismo, porque la comunidad internacional no le cree al gobierno de Chile, ni el anterior, que hay terrorismo. Porque hay que recordar que en el gobierno del presidente Piñera, tuvimos la visita durante un mes del relator especial sobre terrorismo y sistema democrático, y después de permanecer aquí y hablar con el propio presidente, concluye que no hay terrorismo, sino hay 8 de violencia, y recomienda 32 medidas, y de esas 32 no se implementaron ninguna en ese gobierno ni en este. Además, estamos a un mes y medio de elecciones presidenciales, ¿no?
Sí, mira, sabes que hace un mes atrás vino el relator especial de la Unión Europea sobre derechos humanos. Sí, nos pudimos juntar con él. Y en la conversación, él señalaba que los derechos indígenas son uno de los más fáciles de vulnerar porque no tenemos una institucionalidad ni un reglamento que nos pueda acompañar. Y por lo tanto, la forma de abordar los derechos indígenas tiene que ser de manera muy cuidadosa y previniendo justamente no acrecentar ciertos problemas de lesa humanidad como lo que hoy día estamos analizando. Y hoy día la detención de estos dirigentes mapuche, todos públicos, representantes de sus comunidades y representantes de una parte del movimiento mapuche, ¿cierto? Yo creo que afecta absolutamente las confianzas en la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Claro, también está el líder de Temucuicui. Los hermanos Huenchuyán. El Víctor hoy día también fue detenido en el día de hoy. Víctor, el lonco de la comunidad. Entonces, ¿Qué significa para ustedes, ¿no? Para su pueblo, la detención de figuras tan relevantes del devenir político? Claro, claramente muestra que el Estado no está dispuesto a dialogar con los mapuches. Ya no está dispuesto a dialogar y que está dispuesto a poner la mano dura. Y es un mensaje claramente para el empresariado, para seguir manteniendo el decreto 701 que permite las actividades forestales, el monocultivo y lo que fue el despojo de las tierras a posterior de la dictadura. Y eso no se quiere tocar, eso no se quiere hablar, entonces se lleva a otro tipo de medida y prácticamente es un mensaje político muy definido, lo que podría llevar también a los mapuches que tomen también decisión firme y clara, y en ese sentido tienen todo el derecho de hacerlo las comunidades, lo que podría generar mayores tensiones y mayores controversias en el sur durante los próximos días. ¿Tú dices que esto podría agudizar más la crisis aún? Evidentemente que va a agudizar la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, porque las comunidades, entiendo, se siguen organizando para seguir haciendo respetar sus derechos y no van a permitir de que sus líderes sean encarcelados injustamente porque se ha confirmado, tal cual están los hechos, de que no hay evidencia en ciertos casos de participación de líderes, es simplemente una manipulación comunicacional con el objeto de hacer creer al país que hay hechos de terrorismo, porque en definitiva pocas veces se ha aprobado la participación en ese tipo de acto a las comunidades mapuche.